extraterrestres se hubieran marchado, los nativos llegaban al lugar y veían estas dos líneas, la huella del aterrizaje y la del despegue. Murmuraban: los dioses, enfurecidos, han recorrido estas líneas. Algunos académicos más ortodoxos desecharon las teorías de von Däniken y propusieron tesis más sensatas. También una mujer elaboró su propia teoría. Desde 1941, Maria Raicke ha dedicado su vida a desentrañar los misterios grabados en el suelo del desierto. Empecé a andar para ver qué podía descubrir. Seguí una de las líneas y de pronto me encontré sobre un grupo de líneas. Avancé un poco más y vi otras líneas serpenteantes que al final formaban el dibujo de una araña. Desde entonces he estado inmersa en esta vasta extensión de arena, dedicándome en exclusiva a buscar pequeños caminos en espiral para comprobar si representan alguna figura en concreto. Raicke dedicó muchos años a medir las líneas con precisión y a establecer su relación con los movimientos del Sol, de la Luna y de las estrellas. Llegó a la conclusión de que las líneas geométricas formaban un enorme calendario astronómico que regía los ciclos de cultivo, irrigación y cosecha de las tierras de los Nazca. Sin embargo, a pesar de la coherencia aparente de esta teoría, algunos científicos consideran que olvidó un factor importante. De alguna manera no contempló el factor antropológico. No se preguntó quién había dibujado esas líneas. Puesto que cientos de personas trabajaron en la construcción de este inmenso entramado de líneas, parece lógico pensar que los dibujos debían tener una importante significación religiosa. Eran como rutas ceremoniales que conducían a los fieles hasta importantes centros religiosos. Es probable que estos caminos fueran el lugar donde se realizaban danzas y celebraciones rituales. Este es el peregrinaje anual al altar andino de Koilurriti. Cada año, los fieles de los pueblos de la región recorren estos antiguos caminos para honrar a los dioses que moran en la cima de las montañas. En el punto culminante de la ceremonia, los indios forman largas hileras, adorando a sus dioses al abrigo de las cumbres montañosas. Uno de los rituales más extraordinarios que se practica en esta ceremonia consiste en transportar un pedazo de hielo sagrado desde un glaciar de las cumbres hasta las hileras de creyentes situadas cerca del altar. Este ritual representa de forma simbólica el descenso de las aguas que llevan la vida hasta las ciudades del árido desierto, como las de los Nazca. La misteriosa relación existente entre las líneas y el agua ha fascinado a muchos estudiosos. Eduardo Herrán, fotógrafo, cree que trazaron estas líneas para guiar a los pájaros que con su llegada anunciaban las lluvias. Los Nazca necesitaban agua, y es probable que trazaran las líneas para que los cóndores las vieran. Cuando los cóndores sobrevuelan estas líneas, anuncian que se acerca la lluvia de los Andes, que el agua está a punto de llegar. Esto era vital para los Nazca. Durante los últimos años hemos identificado casi 300 nuevas líneas. Lo más importante es ser consciente de que esta manifestación artística nazca es un monumento único y que no existe nada parecido en ningún otro lugar del mundo. Actualmente es fácil contemplar estos maravillosos dibujos desde el aire. ¿Es posible que los antiguos Nazca también pudieran volar? En 1975, el aventurero Jim Woodman y el aeróstata Julian Knott intentaron demostrar que los Nazca sí podían haber volado. Para ello construyeron un globo de aire caliente utilizando solo materiales que sabemos que los Nazca también conocían. Para construir la barquilla del globo utilizaron juncos y tela de algodón para la envoltura. Desde una hoguera situada en un foso central canalizaron el calor y despegaron, sobrevolando el desierto durante 2 gloriosos minutos. Con miles de años de antigüedad, estas líneas han sobrevivido a las gentes que las trazaron. Han sobrevivido a los terremotos, la sequía y los aguaceros.
Hoy constituyen el paradigma de la supervivencia de las culturas andinas frente a las fuerzas adversas de la naturaleza. Sin embargo, un nuevo enemigo acechaba en el horizonte. Un enemigo que ni los Nazca, ni tampoco los incas podían siquiera imaginar. Una fuerza tan extraña a los ojos de Atahualpa como un ser extraterrestre. En 1532, Perú fue invadido por Francisco Pizarro y su pequeño grupo de conquistadores en busca de ciudades colmadas de oro. A pesar de la superioridad numérica del enemigo, los españoles disponían de dos recursos que resultarían definitivos durante la conquista. Las armas de fuego, aunque no muy precisas y lentas de recargar, acabaron con todo un ejército indio acostumbrado a los enfrentamientos cuerpo a cuerpo. Además, los españoles disponían de caballos, animales hasta entonces desconocidos en la región. Un cronista del siglo XVI escribió: Los indios estaban tan aterrorizados ante las hordas de caballos enfurecidos y desbocados que no se atrevieron a salir a campo abierto, ya que con tan solo 10 caballos se podía dispersar a 1000 indios. A los ojos de los incas, los españoles parecían seres de otro planeta. Vestidos con armaduras y sentados sobre aquellas bestias de 4 patas, sembraban el terror y la desconfianza entre los indígenas. El 16 de noviembre de 1532, Pizarro y sus hombres se encontraron cara a cara con Atahualpa. Este episodio ha sido recreado en la película La cacería real del sol. Los españoles eran solamente 168. Más de 80.000 guerreros incas acamparon en la zona. Pero Atahualpa y su numeroso ejército acudieron desarmados. Ni siquiera podían sospechar que los españoles atacarían. La intención de Atahualpa era simplemente apoderarse de los caballos y hacerlos criar. Al recibir la señal, los hombres de Pizarro atacaron. Al final del día, los incas habían perdido unos 6.000 hombres. Los españoles, ninguno. Aunque Atahualpa salió ileso, Pizarro lo tomó prisionero. Atahualpa propuso un increíble rescate a cambio de su libertad. Señaló la parte superior de la pared de su celda y se ofreció a llenar de oro la habitación. La cámara medía aproximadamente 7 metros de largo por 5 de ancho. Pizarro dudaba de que Atahualpa pudiera cumplir su promesa, pero le concedió 2 meses de plazo para cumplir su palabra. Los incas levantaron hasta la última piedra de su imperio para encontrar el oro necesario. A lo largo de su historia, los incas habían reunido abundantes tesoros. Algunos tenían varios siglos de antigüedad. Muchas de las más finas piezas de artesanía fueron fabricadas por los Moche, un pueblo del norte del Perú. Mientras los Nazca prosperaban en el sur, en el norte florecía la cultura Moche, que alcanzó su máximo esplendor en el año 500 después de Cristo. Los Moche
erigieron este templo en honor al sol. La que fuera la mayor pirámide de las Américas se construyó con más de 140 millones de ladrillos de adobe. Creyendo que contenía toneladas de oro, los españoles desviaron el río Moche, derruyendo casi 2/3 de esta enorme estructura, pero descubrieron enormes riquezas. El reino Moche, aunque pequeño en comparación con el Inca, era enormemente rico. La vida de la nobleza giraba en torno a las numerosas ceremonias y los sangrientos sacrificios humanos. En cambio, la vida del pueblo estaba estrictamente organizada. Debían trabajar muy duro para mantener al Estado. Los campos fértiles se regaban mediante sofisticados sistemas de irrigación y de esta manera aquellos valles del litoral se convirtieron en los más ricos del Perú. También aprovechaban los abundantes recursos del Océano Pacífico. En la actualidad, los descendientes de los Moche siguen pescando con las técnicas tradicionales. Los hombres de pie en los barcos de juncos echan sus redes al mar. La nobleza Moche mantenía una clase de virtuosos artesanos y profesaba una religión extremadamente compleja. Las imágenes representadas en los muros de sus templos y de sus vasijas de cerámica indican que la vida de la nobleza giraba en torno a enigmáticos rituales y eróticas prácticas sexuales. En un lugar cerca de la ciudad de Trujillo se encuentra una serie de frisos de adobe que reflejan fielmente la vida de los Moche. Se trata de